Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias al equipo de alabanza, que hoy tuvimos realmente una hermosa alabanza, ¿verdad? Los que tenemos allá más de 50, les digo que pusieron ahí un mensajito, ¿no? Siempre nos mandan quién va a dirigir, quién va a predicar y todo eso. Y entonces al final de todo el programa nos mandan una notita: chicas de pantallas abusadas porque los cantos son nuevos. Y dije yo, pues bueno, nuevos para las que tienen 25, 30, ¿verdad? Pero para los que tenemos muchos años de conocer al Señor, son cantos que nos hemos deleitado por muchos años en ellos. Si tú los estás conociendo por primera vez, está bien, estás recién empezando en la iglesia, pero son cantos con los que podemos nosotros alabar el nombre del Señor, bendecir, darle honor, darle gloria. Y bueno, eso es lo que hacemos en los tiempos de alabanza. Más que nuestra voz, lo que llega, yo creo, delante del Señor es nuestro corazón, ¿verdad? Ese agradecimiento que tenemos por decirle al Señor: tú lo mereces todo y toda la gloria es para ti. Y bueno, damos gracias a Dios por este día. Saludamos a todos los que nos están viendo en línea o los que verán más adelante esta palabra. Y les comentaba que, no sé, como que hay sentimientos encontrados en mí. De pronto tenemos algunos amados nuestros que están pasando por situaciones difíciles de salud o algún otro problema o situación. Pero gracias a Dios por la oración de toda la iglesia, gracias a Dios por esos grupos en el que nos comunicamos, ¿no? Y en el que podemos estar orando unos por otros. Y también hemos recibido mensajes de esas personas que están pasando tribulación y que nos dicen: agradezcan por favor a toda la iglesia. Sentimos todo su amor, todo su apoyo en oración, y bueno, pues damos gracias a Dios. Al mismo tiempo que mi corazón se duele por eso, pues también mi corazón está muy contento, está muy emocionado, porque en esta serie que iniciamos el domingo pasado, Vidas Transformadas, pues definitivamente son de las cosas que más llenan mi corazón. Una vida transformada, escribía yo aquí, es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida, y entonces todo es transformado. Y cuando digo todo, es todo. Nada queda igual después de que el Señor Jesucristo entra a nuestra vida. Nada queda igual, todo es tocado, todo es diferente y todo es transformado. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios, precioso Padre Celestial, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de tu corazón, por permitirnos estar reunidos como tu iglesia y poderte dar honor y gloria y alabanza. Y Padre, también, Señor, yo te pido esta mañana que a través de la presencia de tu Espíritu Santo estés hablando a nuestro corazón. Padre, transforma mi vida, transforma esas áreas de mi vida que quizá faltan, Señor, ser transformadas. Que la presencia de tu Espíritu Santo tenga toda libertad y toda autoridad para hacerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues le puse como título al tema de hoy: antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo éramos antes de Cristo y cómo somos después de Cristo? Creo que a pesar de que pasamos por muchas etapas en nuestra vida, a pesar de que a veces somos niños y después adolescentes y después mamás, adultos, abuelos, en fin, tenemos solamente dos etapas universales en nuestra vida, que es antes de Cristo y después de Cristo. Esa creo yo que es la parte más fundamental e importante. Y probablemente podemos decir: bien, estamos aquí en la iglesia pues para aprender qué hacer en nuestra etapa de vida después de Cristo. Sin embargo, déjeme decirle que también es muy importante conocer y recordar a dónde estábamos antes de que el Señor Jesús entrara a nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo creo que para poder resucitar a una persona, ¿qué necesita? Estar muerto. Para poder resucitarlo necesita estar muerto. Entonces, para que nosotros tengamos una vida después de Cristo, tuvimos que haber tenido una vida antes de Cristo. Personalmente también creo que alguien no busca nada si no está perdido, pero si está perdido, entonces hay que buscarlo. Nadie llama al médico si no está enfermo, pero si estamos enfermos, entonces hay que llamarlo. Y así podría yo citar muchos ejemplos. La salvación, mis amados, llegó a la tierra porque usted y yo andábamos perdidos, porque usted y yo teníamos ya condenación sobre nuestros hombros.
Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino y estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Necesitábamos un resucitador de los muertos, que ese es el Señor Jesucristo. Amén. Él vino y nos resucitó a una nueva vida glorificada. Quizá usted me dice, pastora, pero usted en algún momento va a tener que cerrar sus ojos si muere. Efectivamente, pero yo solamente voy a cerrar los ojos a esta vida natural para abrirlos a mi vida celestial, a donde podré ver a mi Señor cara a cara. Amén. Y entonces estoy viviendo en lo temporal, pero con mis ojos puestos en lo eterno. Tenemos un Dios maravilloso que envió al Señor Jesucristo en la forma humana para que Él muriera por nosotros. Hoy por hoy el Señor Jesucristo no está, pero tenemos al Espíritu Santo no solamente con nosotros. El Señor Jesús en su oración de Juan 17 dice, y el Espíritu Santo vendrá y no solamente estará con ustedes, estará en ustedes. Y sabemos que así es, y entonces la presencia del Señor está con nosotros. Entonces hay un antes y un después. Es verdad. Vamos a la palabra, por favor, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versos 16 al 21. Yo le animo, si usted trae su Biblia física, mejor, tráigala, porque si no, van a pasar los años y ¿qué cree? Ya no vamos a saber dónde está Génesis, dónde está Éxodo y dónde está Apocalipsis. Tenemos que tener nuestra Biblia física. Si usted la trae, está bien. Si la trae electrónica, muy bien. San Juan 3, 16 al 21. Dice la Escritura, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él, pues ya fue condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Mi amado, esto es pasar de esclavitud a libertad. A veces efectivamente no me gusta mi antes de Cristo, qué pena, qué vergonzoso, pero gracias a Dios que hay un después de Cristo. Gracias a Dios que hay un después. Tenemos tantas historias, a mí me encanta aquel ciego que decían, tú eras el ciego. Y él dice, efectivamente, yo era el ciego, pero ¿qué crees? Ahora veo. Y cuando yo era pequeña, cuando yo estaba chiquilla y mis papás me llevaban a la iglesia, y a mí me emocionaba ver a los pastores, ¿no? Y entonces se levantaba un pastor y decía, yo fui esto y fui el otro y fui aquello, y decía un montón de cosas así que había sido antes de Cristo, ¿no? Pero ahora que conocí a Cristo, el Señor ha transformado mi vida. Y entonces yo escuchaba y decía, Señor, si yo un día predico, ¿yo qué voy a decir que hice? Pero ¿qué creen? No, pues le he dicho otras veces, junté mi listita. No se la voy a decir ahorita porque no venimos a ver mi vida antes de Cristo. Vamos a cada quien nuestra vida. Usted también debe tener la suya, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra listita antes de Cristo, pero yo veía a esos varones y yo decía, wow, todo, digo, no por lo malo que hayan sido, sino por cómo el Señor los había rescatado, ¿no? Y entonces yo decía, wow, ¿yo qué voy a decir? No, después el Señor dijo, ya ves, ya juntaste. Pero bueno, entonces cuando el Señor viene, nosotros pasamos de ser pecadores a ser perdonados, pasamos de derrota a victoria. Juan 1:12 dice que para todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, porque pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. Cuando había personas que llegaban con mi papá y le decían, pastor, pero todos somos hijos de Dios. Entonces yo volteaba a ver a mi papá, porque yo ya sabía lo que iba a decir. Y él decía, no, todos somos creación de un Dios maravilloso, pero para ser hijo se necesita reconocerle como Padre y como Señor y como Salvador. Y yo me volteaba y le decía, ay papá, pero no digas eso, mi amor. Nosotros pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios, y lo leemos aquí, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, la autoridad, dice otra versión, la potestad de ser hijos de Dios.
Y bueno, esto a mí se me hace maravilloso. Ahora, tener una vida transformada, una vida después de Cristo, transforma todas las áreas de nuestra vida. Transforma nuestra área como mamá, como hija, como esposa, como trabajadora, como amiga. Todo cambia, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambian mis prioridades. ¿A cuánto les ha cambiado el carácter? Levante la mano. Digo, no es que seamos perfectos. Usted dice, ay, la voy a levantar y mi esposa me va a decir, ¿poco? ¿Ya te cambió el carácter? ¿A qué horas que no me di? Y luego por eso no levantamos la mano, ¿verdad? Porque decimos, no, aquí tengo de testigo. Somos imperfectos. Hace 8 días Pastor Alberto decía, somos imperfectos, pero somos perfectibles. Cada día vamos, usted levántela, y si el esposito voltea, ¿qué? ¿Estoy en proceso? Estoy en proceso, ¿no? Todavía no cambio al 100, pero... Entonces, tenemos al Señor y nuestra vida cambia nuestro amor, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de mirar, cambia nuestra forma de actuar. Es más, cambia nuestra forma de trabajar. Ahora hasta bien nos cae el jefe. Y decir, no, pues ahora llego temprano y cumplo mis horas. Oye, pues que ya te cae bien el jefe. Es que soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios hacemos todo con excelencia. Porque servimos no al que nos ve, sino servimos, al que nos ve físico, no nada más al que nos ve, sino que servimos a un Dios que nos ve siempre. Amén. Entonces todo cambia, cambió mi fe, cambió mi esperanza, y yo ponía aquí bien hermoso, cambió, cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, cambió mi futuro. Hoy tengo un futuro espectacular. Hoy tengo un futuro glorioso, al que a veces ya quiero llegar. Pero luego pienso como Pablo y digo, Pablo decía, por un lado quiero ya estar en la presencia de mi Señor, pero por otro lado dice, yo quiero seguir aquí para seguir enseñándoles y hablando de la palabra. Y yo también pienso y digo, Señor, por un lado ya quisiera estar contigo, por otro lado pues está mi esposo, están mis hijas, está la iglesia amada y tantas cosas por hacer. Pero para los que amamos al Señor, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Abra por favor su Biblia en San Juan capítulo 5, y quiero platicarle una historia que el Señor Jesús vivió cuando estuvo aquí sobre la tierra. Y dice así, San Juan 5, verso 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Este tenía 5 pórticos cubiertos, y una multitud de enfermos había allí, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recibir la salud, recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero este milagro sucedió en el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, hey, no puedes trabajar en el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Y quién te dijo semejante cosa?, le dijeron. El hombre no sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí hay una hermosa historia que el Señor Jesucristo vivió cuando estuvo aquí sobre la tierra. Y yo quiero tomar de esta historia solamente 6 puntos y poner allí nuestra vida de una persona transformada. Poner ahí nuestro corazón, mirarnos en ese varón, mirarnos en ese encuentro que el Señor Jesús tuvo con él, mirar esta vida antes y después de Cristo. ¿Qué pasó con esta persona antes de Cristo y después de Cristo? Punto número 1. Y el más, creo que, todos son hermosos, pero este me encanta. Jesús es quien nos busca siempre. Jesús es quien va al lugar a donde nosotros estamos. Este hombre tenía 38 años allí y probablemente no podía moverse. Quizá allí había hecho su vida, o quizá había personas que le llevaban por la mañana y lo iban a recoger por la tarde. No lo sé, no lo especifica la palabra, pero lo que sí sé es que este hombre no podía caminar.
Y dice la Escritura que el Señor Jesús fue allí. En este punto número 1 yo veo un Dios maravilloso, lleno de amor. Un Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Dios que nos conoce por nombre. Un Dios que fue hasta ese lugar a donde estábamos en ese momento oportuno, en ese momento en el cual lo necesitábamos. Él fue quien nos vino a buscar. Él, quizá este varón creyó y dijo: si Dios existe, se ha olvidado de mí porque han pasado tantos años y yo sigo aquí. Pero sabe, mi amado, Dios no tiene esa capacidad. Dios no tiene la capacidad de olvidar a ninguno de sus hijos. Él más bien tiene la capacidad de llegar en el momento adecuado, en el momento oportuno. Yo observaba algo. Este varón tenía 38 años en ese lugar. El Señor Jesucristo habrá tenido 33, 31, 32 o 33. Este hombre estaba allí antes de que el Señor Jesús en vida humana naciera. Pero Dios ya le conocía. Para Dios no hay tiempo, mi amado. El tiempo fue dado por usted y por mí. Dios es eterno. Cuando a mamá le preguntaban: pastora, ¿y usted qué dice? ¿Que Dios existe? Y ella decía: Dios, no sé si existe, Dios es suficiente. Dios es, Dios fue, Dios será. Es una eternidad que nuestra mente finita no logra entender. Pero este hombre estaba en la mente del Señor. Y él fue hasta allí, como fue también a las bodas de Caná. Y allí hizo un milagro sorprendente, ¿recuerdan? Como también fue a aquel lugar a donde la mujer tocó el manto del Señor Jesús y él dijo: alguien me tocó. Así como él pasó a Samaria para toparse con aquella mujer. Entonces Dios merece todo honor y toda gloria porque Él es. A Él se le ocurrió salvación. Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Él ha venido por nosotros como su iglesia y Él merece toda la gloria. Yo pienso esto. La humanidad completa debe honrar a su Dios y a su Señor. Y por eso es que usted y yo debemos hablar a otros que en Cristo hay salvación. Porque toda la creación del Señor tiene que alabar a su Creador y tiene que reconocer que Él es Dios. Y yo creo que por eso el Señor está siendo paciente con nosotros. Mire lo que dice segundo libro de Samuel 14:14. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. No es que Dios quiere vernos acabados, es que Dios va a idear de qué forma y de qué manera nos va a atraer a Él. Porque dice Lucas 19:10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Punto número 1, entonces, fue el Señor quien vino a buscarme. Punto 2, ¿en qué o en quién estamos esperando para ser transformado? O dicho de otra manera, ¿hasta dónde ven mis ojos de la fe? Este hombre había visto a muchos ser sanados. Él había visto a algunos, se creía que de tiempo en tiempo, decían ellos, porque la fe de algunas personas al bajar al estanque hacía que quedaran sanos. Y entonces ellos habían guardado en su corazón que de esa manera él podía ser salvo. Pero había guardado en su corazón solo una manera de ser sanado. Y este varón tenía toda su confianza en que encontraría la sanidad si entraba en el estanque. Encontraría la sanidad si alguien lo llevaba a que entrara allí. Él veía a otros ser sanados y entonces su fe seguía alimentándose, porque él pensaba que las cosas debían de ser así. Él estaba esperando ese día en que sería sanado. Pero mis amados, cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de nosotros, el plan cambia. Cuando el Señor Jesucristo llega, y el punto número 3, el Señor Jesús llega y le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Y nosotros nos podríamos decir: pero ¿cómo le pregunta, Señor, si quiere ser sano? Si tiene 38 años esperando su sanidad. Sí, mi amado, pero también tenía 38 años acostado en una camilla. Tenía 38 años que no trabajaba. Tenía 38 años que no usaba sus piernas. Tenía 38 años que él estaba esperando un milagro. Él sabía lo que había en su vida, pero no sabía lo que había en su futuro. Por lo tanto, el Señor le dice: ¿tú realmente quieres ser sano? Y ese es un momento de tomar una decisión.
Él no le preguntó a los que estaban al lado, ¿cómo ven? ¿Les gustaría que sanara a esta persona? No, Él fue directamente con él, como fue directamente con cada uno de nosotros. Para decirnos, Rodri, ¿realmente quieres una vida transformada? Para decirnos, Lili, ¿realmente quieres que ese matrimonio, que tu hijo, que tu vida, que tu trabajo sea transformado? Esto es personal, mi amado. Esto es entre el Señor y nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros digamos que sí, las cosas van a ser transformadas. Y tenemos que estar listos y dispuestos. Y él le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Quieres ser sano? ¿Estás listo para volver a caminar? ¿Estás listo para hacer algo diferente en esta nueva vida? ¿Estás listo para dejar de ser la víctima? Y a lo mejor ahora hacer cosas diferentes. Y la pregunta es, ¿estamos listos? Señor, cambia mi vida. Y el Señor dice, ya te escuché, ¿estás lista? Vamos a hacerlo. Y fíjate lo que contestó este varón. Punto número 4. Le dice el Señor Jesús, ¿quieres que te sane? Y entonces él escucha del Señor Jesús, pero sus ojos vuelven a la manera en que él creía que podían ser las cosas. Y él le dice sus excusas, sus planes y su queja. No hay quien me meta al estanque. Estaba hablando con el mismo Señor Jesucristo, quien iba a cambiarle la vida, pero él estaba diciendo, sí, pero si he estado aquí 38 años es porque otros han entrado primero que yo, es porque no termina de cambiar mi esposa, es porque no termina de cambiar el marido, es porque tú no me has dado el trabajo que yo quiero, es porque no tengo no sé qué, es porque no... Y dice el Señor, yo nada más pregunté si quería ser sano. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, Él no se va a ajustar a nuestros planes, nosotros nos vamos a ajustar a los de Él. Porque Él tiene una manera maravillosa de hacer las cosas. Sin embargo, a veces pasamos años esperando en otros, esperando el alguien o el algo, y nos olvidamos que es Dios de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y a veces ponemos expectativas sobre los hombros de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y andamos por la vida dolidos porque todo el mundo nos ofendió. Porque nadie nos amó como nosotros queríamos que nos amaran. Porque la gente nos ofendía, me ofendieron en el trabajo, me ofendieron en el matrimonio, me ofendieron los hijos, me ofendieron los amigos, me ofendieron. Y tú dices, wow. ¿Sabe, mi amado? Porque a veces estamos poniendo, y esos 38 años que él estuvo ahí, sus ojos estaban puestos, él sanó y yo no. Él entró primero y yo no. Él estuvo aquí y no me ayudó. ¿Y cuántas veces se llena nuestro corazón de amargura? Sin embargo, cuando el Señor llega y estamos dispuestos a obedecer y a hacer las cosas conforme a su plan, entonces nuestra vida va a ser transformada. Yo creo que el Señor le dijo, ¿qué tanque de Bethesda ni qué nada? No, Señor, pues tú me vas a meter. No, yo no vengo a meterte al tanque. Yo no vengo aquí a decirte que voy a transformar todos a tu alrededor. Yo te vengo a transformar a ti. Al que vengo a levantar de esta camilla es a ti. La pregunta es contigo. Tú quieres ser sanado. Y entonces cuando él, después de que contestó eso, el Señor nos dijo, ay, qué poca fe, muchacho, pues ahí quédate otros 38 años. No, el Señor dijo, él está así porque su corazón ha sido lastimado por todos esos 38 años. Pero el Señor entonces dijo algo, levántate, toma tu camilla y camina. Levántate, toma tu camilla y camina. El milagro había llegado, mis amados. Primero, levántate. El milagro salió de la boca del Señor. Los milagros salen de Él, pero causó efecto en Él cuando Él lo escuchó. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué escucho yo? ¿Estoy escuchando al Señor y lo que Él puede hacer? ¿O estoy escuchando todo lo que pasa a mi alrededor? Y estoy entonces poniendo atención. Si yo escucho todo lo que pasa a mi alrededor, yo me voy a seguir sentado otros 38 años esperando que alguien la libre por mí. Pero si yo me pongo a escuchar al Señor, del Señor las palabras que salen siempre son milagrosas. Siempre son palabras de vida. Siempre son palabras transformadoras. En su boca hay milagros. Ahora, Señor, dame el oído para escuchar esos milagros y dame el corazón para creerlos.
El Señor le dijo, levántate, tú podrás hacer aquellas cosas que no habías hecho en 38 años. Levántate, hay mucho que hacer en tu matrimonio. Levántate, hay mucho que hacer en tus hijos. Levántate, hay mucho que hacer en tu vida. Pero levántate, levántate de allí. Recuerdo cuando el Señor le dijo a Pedro, vuelve a tirar la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche he trabajado, soy pescador de profesión y no he sacado nada. Le dice el Señor, vuelve a echar la red. Y le dice, pero en tu nombre lo haré. Y dice que la red se rompía. Después de que le dijo, levántate, le dijo, toma tu camilla. Levántate y toma tu camilla. El Señor se estaba asegurando y le estaba asegurando a aquel hombre que grabara en su mente y en su corazón que esa camilla era parte de su pasado. Esa camilla era parte de su vida antes de Cristo. En su vida después de Cristo ya no había camilla, porque en su vida después de Cristo había piernas para caminar. En su vida después de Cristo ya no. Le dijo, esa camilla que te servía para la amargura, para la falta de perdón y para todo, ya no existe. Tírala, levántala, llévatela. Sabe, mi amado, es muy importante que cuando el Señor nos saca de la vida antes de Cristo, no dejemos ni camilla, ni reposet, ni un lugar a donde nosotros querramos regresar. Ay, es que antes de conocer a Cristo yo podía hacer esto y esto y esto, y ahora no me puedo ni enojar aquí con el esposito. Yo no quiero una camilla en el antes de Cristo. Yo no la quiero. Yo no la quiero. Por eso el Señor se detuvo para preguntarme, ¿te quieres levantar de ahí? Porque no quiero sacarte de la amargura y que al rato tú regreses a la amargura. No quiero sacarte del pecado y que al rato tú regreses al pecado. No quiero sacarte del dolor y que al rato tú regresas al dolor, porque ya este no es tu lugar. Hay un antes y un después de Cristo en nuestra vida transformada. Toma tu camilla porque ya no regresarás ahí. Toma tu camilla porque es parte de tu pasado, ya no la vas a ocupar. Ya no vas a regresar a lo que hacías antes. Tira tu camilla, amado hermano. Tiremos ese papel de víctima, que a veces nos aferramos a él, pero es que nadie ha sufrido como yo. ¿No es cierto? No levante la mano, pero a mí sí me pasa. Me estoy predicando a mí. Es que nadie ha sufrido como yo, nadie ha pasado las cosas. Y el Señor dice, tira la camilla, Fabi. Hay algo más. Una vida efectivamente no perfecta, pero de la mano del Señor. Una vida no libre de problemas, pero de la mano de mi amado Señor y Salvador. Eso es una vida transformada, eso es una vida diferente. Y después le dice, camina. Hay delante de ti una vida no fácil, pero sí una vida con la ayuda del Señor. No una vida resuelta, pero una vida en la que el Señor Jesucristo estará con nosotros. 6. Le dice, levántate, toma tu camilla, camina, ok. Y seguimos leyendo ahí que dice que personas se le acercan y le dicen, ¿y tú por qué estás caminando? Oye, a ver, ¿qué? Pues 38 años, ahí síguele. ¿Y tú por qué estás caminando? Los obstáculos de una vida transformada, le llamaba yo. Por supuesto que hubo quienes se opusieran y parecería que tendría que haber alegría, ¿no? Oye, 38 años ahí y ahora estás caminando bien, ¡qué padre! Pero a veces nuestras palabras son, y ya, ahora ya eres de los cristianos, vas al camino. Ay, seguramente vas a cambiar. Ajá. A ver quién te cree. No, hombre, tú sigues siendo el mismo. Ahí te están lavando el cerebro. Y tú dices, vieras que me están lavando el cerebro, el corazón, los pensamientos, la mirada al Señor me está lavando todo, me está dejando más limpio que nunca. Siempre va a haber quien nos diga, tú nunca vas a cambiar. Y muchas veces es el enemigo en el pensamiento, lo que decía Irving. A veces no son las personas, a veces es nuestro pensamiento. Pero es bueno decirle al Señor, Señor, en mis fuerzas yo no puedo cambiar, pero tú me has entregado una vida transformada y contigo por supuesto que puedo, Señor. Me alejo cada día de esa camilla y me acerco cada día a esa vida transformada. Si este hombre no hubiera caminado, nadie se hubiera opuesto. En una ocasión le platicaron a mi madre y le decía a una señora, pastora, no sé qué hacer. Le dice, ¿por qué?
30 años orando por este hombre, alcohólico, drogadicto, peleonero. Dice, pues ahora recibió al Señor, ahora está 24/7 en mi casa, ahora está beso y beso. Y yo digo, ay, ya esté para allá. Dice, ¿y ahora qué hago con él? ¿No le suena familiar? Señor, dame un esposo, yo sí quisiera casarme. No te hablo. Hazte para allá, feo. Señor, quiero hijos, y después no sabemos qué hacer con ellos. O no sabemos educarles y disciplinarles en el amor del Señor. Por eso cada paso, y el Señor decía, quieres, y siempre va a haber oposición, es verdad. Preparémonos cada día para una vida transformada, mis amados. Preparémonos cada día. Oigan, 38 años sin caminar, pues sí, las piernitas como que no estaban acostumbradas, pero yo ya no me voy a regresar porque las piernas no están acostumbradas, mejor las voy a acostumbrar. Perdón, me faltaba un punto. No peques más. Cuando el Señor lo vio por segunda vez en el templo y le preguntaron, ¿quién te sanó? Y dijo, no supe. El Señor se acercó y le dijo, soy yo. No peques más para que no te sobrevenga algo peor. Y ya sabe cómo le llamo a esto, gracia para vivir una vida nueva. Cuando el Señor le está diciendo, no peques más, no le está diciendo, lo vas a hacer solo. Le está diciendo, vamos juntos. Y si vamos juntos, si tú vas conmigo y si yo voy contigo, si ya no volvemos allá, si vamos a una vida transformada, el pecado no va a ser una forma de vida para ti y para mí. El Señor siempre muestra el rumbo que nosotros debemos seguir. Una vida transformada definitivamente no es igual a la vida antes de Cristo. Si estamos viviendo igual, tendríamos que ponernos a pensar que no podemos esperar cosas diferentes haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Es verdad que el antes de Cristo, el Señor lo dejó allí en nuestra mente, pero solamente para valorar lo nuevo que el Señor nos ha dado. Hay una vida transformada para nosotros en todos los sentidos. Y termino con esto. Yo escribía estas últimas notas también y yo misma estuve sentada en ese estanque de Bethesda. Yo misma me he encontrado sentada ahí, lamentándome, comparándome, diciendo, Señor, creo que no funciono para lo que tú me hiciste. Creo que te equivocaste. Mira, Señor, me faltan muchas cosas que otros tienen. Muchas veces he estado sentada ahí sintiendo envidia en mi corazón. Muchas veces he estado sentada ahí esperando que se hagan las cosas como yo creo que deben hacerse. Quejándome de las bendiciones de los demás. Pero también escribía yo que un día llegó el Señor y me vio, me buscó personalmente. Me llamó por mi nombre, tuvo compasión y me dijo, Fabi, ¿quieres una vida transformada? Levántate, este no es tu lugar. Levántate, hay una vida transformada para ti. Camina, porque yo voy a tu lado. Yo podría repetir las palabras de Pablo, no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, no mirando lo que queda atrás, me levanto y camino por lo que está al frente. ¿Se puede poner de pie, por favor, iglesia? Cuando sintamos que las cosas no van como nosotros hemos pensado, acordémonos que uno mayor que el estanque de Bethesda estaba allí. Uno mayor que el templo, dice la Escritura, está aquí. Uno mayor que tus problemas, uno mayor que tus necesidades, uno mayor que tus planes, está aquí y está en nuestro corazón. Renunciemos a Bethesda en el sentido de renunciar a que las cosas se hagan como yo quiero. ¿Sabe? Bethesda representaba en algún sentido la vida antes de Cristo de este varón. La vida después de Cristo era para escuchar al Señor. Dice la Escritura, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, está hablando el Señor Jesucristo, y creen en Dios, quien me envió tiene vida eterna.
nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Padre Celestial, muchas, muchas gracias. Gracias, Señor, por cada día de nuestra vida. Gracias por venir a buscarnos. Gracias, Señor, por hacernos esa pregunta tan personal. Quita mis ojos, Señor, de confiar en la gente, de confiar en lo que veo, y pon mis ojos y mi confianza en ti. Padre Celestial, yo sé que tú siempre obras milagros. Enséñame a escucharlos, enséñame a creerlos, enséñame a vivirlos. Amado Dios, que yo pueda levantar esa camilla y nunca regresar a ese lugar del cual tú me sacaste. Gracias a tus méritos y gracias a tu poder. Gracias por esta nueva vida maravillosa que me has dado, Señor, en la que tú me has perdonado todo pecado y me das gracia para caminar en ella. Gracias por mi vida hoy, en el cual tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, también oro por toda mi familia que aún no te conoce. Señor, que pronto llegue ese tiempo en el que puedan ser levantados de allí y traídos de muerte a vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, iglesia.